Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live de Portafolio. Hoy hablaremos acerca de cómo implementar el salario emocional en las organizaciones y para esto nos acompaña David Cuervo, director Wealth de Mercer Colombia. David, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Recuerden que si ustedes tienen dudas o preguntas, nos las pueden enviar a través de comentarios que aquí nosotros las estaremos respondiendo. David, cuéntanos un poquito en qué consiste o qué es, cómo se podría definir el salario emocional. Bueno, el salario emocional es todo aquello que es intangible, es decir, que las personas no pueden cuantificar, pero que hace parte del paquete de compensación total del empleado. Básicamente estamos hablando de todas aquellas partes como la relación con el jefe, el tema de horarios flexibles, la posibilidad de hacer cosas diferentes dentro del puesto de trabajo. En general, cuando uno habla de salario emocional es la razón o la porción del salario de la compensación total en la que el empleado o la razón por la cual el empleado se queda. El salario tradicional es con la razón por la cual el empleado es contratado. Eso básicamente es el tema del salario emocional. ¿Cómo las empresas podrían implementar esto? Digamos que ahorita los millennials sobre todo son personas que, digamos, al momento de aceptar un trabajo miran mucho el tema del salario emocional. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden hacer un balance de esto? ¿Cómo se debe implementar dentro de la organización? Y digamos, ¿cómo también explicarle esto a anteriores generaciones que no estaban acostumbradas a esto? De acuerdo, esa es una pregunta que vale la pena aclarar un poco. El tema del salario emocional en Colombia existe hace muchísimo tiempo y básicamente todas las compañías proveen algún tipo de beneficio que de alguna manera no son conscientes que están ya proveyendo a sus empleados. Por ejemplo, la posibilidad de llegar tarde cuando están en las citas escolares o de entrega de notas de sus hijos. Aunque parezca que es obvio y normal que se dé, algunas empresas no lo dan o son difíciles conseguir ese tipo de permisos. Entonces lo que hay que hacer primero es entender que el salario emocional no es una moda, no se debe implementar políticas de salario emocional simplemente porque otras compañías lo están haciendo o simplemente porque me parece súper novedoso hacerlo, sino concientizar muy bien lo que es la propuesta de valor al empleado. Cuando hablamos de propuesta de valor al empleado es qué le estoy ofreciendo a mi trabajador, a mi candidato por trabajar en mi empresa. Entonces allí es donde uno tiene que empezar a partir para la construcción de un esquema de salario emocional. ¿Qué beneficios me trae a mí como empleador tener o contar con el salario emocional, digamos, frente a mis empleados? ¿Esto mejoraría la productividad, mejoraría el ambiente laboral? Contamos un poquito de qué ventajas trae tener un salario emocional dentro de la organización. Sin duda, las empresas que tienen salario emocional y en segunda medida que son conscientes de que lo están ofreciendo y los empleados son conscientes de que tienen algunos beneficios no tangibles, es decir, que hacen parte del salario emocional, normalmente existe una correlación entre mayor productividad, mayor resultado en las encuestas de clima o compromiso y por lo tanto las personas tienden a permanecer por mucho más tiempo en la compañía. Dicho de otra manera, reduce la rotación, reduce el tema de quejas de los empleados, reduce de alguna manera el mal ambiente laboral, cuando son grupos de empleados que son conscientes. Vuelvo y repito, muchas personas hablan de salario emocional, muchos millennials, muchos trabajadores hablan de salario emocional, pero muy pocas veces son conscientes realmente de lo que significa eso y de cuánto significa eso en mi paquete de compensación total. Toquemos un tema muy importante y es cómo equilibrar este salario, porque digamos que muchas veces el permitir dar permisos a que una persona llegue tarde o esa persona está haciendo una maestría y la voy a dejar salir temprano, pero entonces de pronto esto entre el grupo va a generar algún tipo como de envidia o digamos de recelo. Entonces, ¿cómo se debe manejar para darle un equilibrio y evitar conflictos dentro de los empleados? Sin duda, es una de las preguntas que nos hacen nuestros clientes permanentemente en Mercer, de cómo debo implementar las políticas de salario emocional. La respuesta está asociada a conocer muy bien la demografía de nuestros empleados. Normalmente cometemos el error de que, por ejemplo, dar un horario flexible es correcto o bueno para cualquier empleado. Y la verdad es que existen diferentes grupos de empleados con diferentes intereses. También asumimos hipótesis como todas las personas que tienen hijos quisieran tener horario flexible a título de ejemplo, y no necesariamente sucede. Lo que hay que hacer específicamente es conocer cuál es el tipo de empleados que tenemos, cuáles son los segmentos demográficos en términos de edad, si son hombres, si son mujeres, cuáles son sus intereses y las razones por las cuales ellos quisieran quedarse o qué valorarían. Y en función de lo que valoran las personas, construir una política. Normalmente lo que hacen otras compañías es pedir estudios de mercado, comparaciones de benchmark, en donde dicen, no, mire, horario flexible es lo mejor,
o tener el viernes desde las 2 de la tarde libre y jornadas que salen mucho más temprano es lo mejor, pero no necesariamente esas políticas son adecuadas para el tipo de empleados que tenemos. Entonces lo primero que hay que saber es conocer muy bien el tipo de empleados que estamos manejando. David, ¿qué tipos de beneficios hacen parte del salario emocional? Muy bien. Ahí básicamente podemos responder lo que nos ha dado la experiencia al hacer intervenciones de salario emocional. Uno de los temas más importantes que valora la gente es la relación que tiene con su jefe. Hay un viejo dicho que dice que las personas no renuncian a las empresas, sino que renuncian a su jefe. Y por lo tanto, cuando empezamos a ponerle de presente a las personas si su relación de trabajo con el jefe es buena o no, y qué tan importante es para usted, y cuánto le daría en un tema de salario para él, las personas empiezan a ser más conscientes de lo que es tan importante para ellos, que es tener una relación fluida, con comunicación, en donde existe una retroalimentación apropiada. Horarios flexibles también es un tema bastante importante, la posibilidad de desarrollo de carrera, de tener acceso a cursos, de poder progresar o hacer experiencias comparadas, no necesariamente con promociones, sino movimientos paralelos o en otras posiciones de mismo nivel, en donde las personas puedan llegar a tener experiencias de aprendizaje. Tenemos una pregunta de uno de nuestros usuarios y Pilar Jiménez nos dice: ¿es recomendable monetizar el salario emocional para demostrarle a sus empleados lo que se ganó de más? Sin duda. Nosotros cuando hacemos las intervenciones de salario emocional le invitamos a las personas a reconocer cuánto se están ganando en su salario tradicional, es decir, de lo que estoy recibiendo en dinero. Y después hacemos unos procesos en donde la persona puede reconocer cuál es lo que me está ayudando a mejorar mi trabajo, una porción en lo que beneficia a mi familia y otra porción de lo que es intangible, como lo de los horarios flexibles, relación de trabajo. Y normalmente cuando le preguntamos a las personas, si usted tuviera esto como 100% y pudiéramos darle un porcentaje de valor dentro del 100% de lo que usted está ganando como dinero, a darle la relación de trabajo con el jefe, a darle un porcentaje, un valor a llegar tarde a la oficina o salir temprano, a tener oportunidades de desarrollo, normalmente en promedio las personas nos están diciendo que valoran eso en un 30%. Es decir, cuando le empezamos a dar a las personas la posibilidad de opinar y entender exactamente qué es lo que compone el salario emocional y darle un valor, normalmente las personas acuden a que es el 30% de su compensación total. David, tenemos otra pregunta y Stephanie Arias nos dice: ¿cómo concientizar a mis empleados que no es solo lo monetario, sino también es importante el salario emocional? Muy bien, primero empezar a hablar de salario emocional. Segundo, hacer las intervenciones necesarias en donde podamos identificar el tipo de beneficios que tenemos. Muchas veces las empresas no son conscientes ni siquiera de la cantidad de beneficios en salario emocional que ofrecen, simplemente porque los tienen ya dados por sentado y las personas no son conscientes de que hacen parte de la cultura o del clima organizacional de esa empresa. Entonces las intervenciones en donde les decimos a los empleados específicamente, enlisten su salario emocional con un previo diagnóstico de lo que está haciendo la compañía y poderles ayudar a decir esto es salario emocional, es una manera apropiada. Una comunicación permanente hacia los empleados y específicamente una comunicación personalizada. El hecho de que yo valore más por ejemplo, mi relación con el jefe, no quiere decir que otra persona lo valore de la misma manera. Y entonces, en ese orden de ideas, los procesos de comunicación y de cuantificación del salario emocional deben ser personalizados. Y ahí es donde Mercer agrega un valor bien importante. Son todos los temas uno a uno, empleado a empleado. Juliet Guerrero pregunta: ¿cuáles son las mejores metodologías para implementar este concepto en una empresa? Bueno, hablando de metodologías, lo respondimos al principio cuando nos conectamos. Básicamente está asociado a conocer muy bien la demografía de los empleados a los que va dirigido el paquete de salario emocional, conocer la filosofía y política de la empresa, cuál es el clima, la cultura de la organización y qué estamos dispuestos a dar como organización. No puede convertirse en una estrategia de salario emocional simplemente porque otras compañías están hablando de salario emocional, o simplemente porque es moda, o simplemente porque alguna persona está hablando de salario emocional al interior de las empresas. Entonces, una vez conociendo la demografía de los empleados a los que va dirigido, agrupar los intereses y revisar cuál es la mejor estrategia y escuchar al empleado. Normalmente nosotros hablamos de un concepto de cuál es la voz del empleado. Cuando hacemos las intervenciones en Mercer de salario emocional, nos arroja mucha información de lo que está valorando a los empleados, que de pronto no estamos poniéndole el tiempo, los recursos o el trabajo suficiente.
y otros en los que consideramos que somos muy exitosos, en donde invertimos grandes sumas de dinero, suelen ser poco valorados por los empleados. Entonces la metodología más importante es conozca a sus empleados, pregúnteles, haga estrategias de comunicación apropiadas y implementelos. David, Luz Marta Murcia coloca un ejemplo que pasa muchas veces y es que muchos de los empleados se quieren capacitar, quieren estudiar inglés, estudiar alguna maestría, pero las empresas no les dan la posibilidad. Entonces, y digamos que muchas veces dicen que ellos cuentan con un salario emocional, pero digamos que siempre ponen peros para eso. Entonces, digamos que a ti el empleador te dice, no, es que usted tiene que aprender inglés, es que usted tiene que mejorar su hoja de vida, pero ellos tampoco a ti te dan la posibilidad o te dan el tiempo de poderlo hacer. ¿Cómo se debe manejar esto? Bueno, lo primero que debo decirles es que normalmente cuando hacemos las intervenciones, esa situación que tú estás describiendo aparece, son en grupos poblacionales que uno puede identificar. Y seguramente allí hay oportunidades de mejora para hablar con el jefe, mejorar el tipo de comunicación y establecer o recordarle a ese jefe cuáles son las políticas de recursos humanos. Esto debe ser una coherencia entre lo que dice la empresa que va a hacer y lo que realmente hace. Y por eso cuando hablábamos de la importancia del jefe y el valor que le dan las personas a la relación con el jefe, está dado a que el jefe tiene que comportarse de la manera bajo los estándares de comportamiento o comportamientos esperados que esperamos de un líder de la organización. Ahí es identificar el problema rápidamente, identificar si se trata de un tema de comunicación o de implementación de la política o eventualmente de un jefe que en una área determinada no está siendo coherente con la política de recursos humanos de una compañía. Darío Romero nos pone un tema muy especial, era que nosotros tocábamos al principio, y es el tema que todavía existen muchas empresas conservadoras. Él nos pregunta cómo poder vender la idea a los jefes del salario emocional, digamos a jefes que llevan 20, 25 años en la empresa y que no han visto, digamos, la necesidad de implementar esto. ¿Cómo venderles esa idea a ellos? Lo primero con números. Mercer se especializa en darle un valor al salario emocional. Cuando hablamos de salario emocional no tenemos la receptividad básicamente porque hablamos de temas muy intangibles, etéreos, en donde la dirección de una compañía le interesan los números. La forma en que Mercer está implementando el tema de salario emocional está asociado a la cuantificación de eso en valores monetarios para una persona. Cuando a uno le dicen, mire, es que yo daría 100.000, 200.000 pesos por tener una mejor relación por mi jefe, las empresas empiezan a entender por qué estamos hablando de salario emocional, cuantificándolo. Desvirtuar el mito de que el salario emocional es un tema intangible, en donde no le podemos dar valor, métricas y seguimiento, es lo primer paso para poder convencer a las directivas de una empresa. Aquí nos hacen una pregunta, Jaime Alvarado, y es cómo evitar que ese salario emocional dado en capacitación evite que después de capacitado el personal se vaya a otra empresa, digamos llevándose ese conocimiento que adquirió a otro lado, o en el caso es que muchas veces ellos pueden ser despedidos también. Entonces digamos cómo equilibrar, porque muchas veces muchas personas dejan de hacer las cosas por miedo de no, es que si me ausento durante mis horas laborales me pueden despedir, o de pronto también el empleador dice no, este se va a capacitar y posiblemente se vaya a una empresa mejor. Entonces ¿cómo manejar este tema? Parece una frase de cajón, pero debo responder lo que es mejor tener empleados capacitados y que se vayan, que dejar dentro de la empresa empleados que no estén capacitados, hagan malas cosas y tengan mala productividad. Entonces, la primera respuesta al tema de empleadores con temor de implementar programas de capacitación es que lo mejor que nos puede pasar es que nuestra fuerza laboral sea calificada y reconocida en el mercado. Ahora, frente a la perspectiva del trabajador, miren, se reduce al tema de comunicación y confianza con el jefe. Si uno está teniendo problemas en donde es mejor no ir a la capacitación, no hacer una maestría, no hacer una especialización, única y exclusivamente porque me va a ausentar del trabajo, tengo problemas con el tema del trabajo, pues hay un problema de confianza y de comunicación con el jefe. Desde luego hay que establecer parámetros y criterios de cuándo me va a ausentar. La necesidad del servicio es súper importante, las necesidades urgentes de la empresa son súper importantes, pero tener acuerdos con el jefe en donde sepamos qué es prioritario y qué no, en donde podamos establecer los espacios y los temas en donde los vamos a tratar. Por ejemplo, decir, yo tengo que ausentarme el viernes, que es lo típico, por la tarde, porque tengo que hacer una maestría o una especialización. ¿Cómo hacemos acuerdos con equipo y con el jefe para saber que tenemos que hacer las reuniones, los tipos, lo que haya que hacer desde el punto de vista de trabajo en equipo y trabajo con jefe en horarios diferentes? Muchas de las veces es que decimos sí vamos a dar el apoyo,
pero llega el momento de la verdad, que es el momento de la ausencia, y no tenemos los acuerdos de nivel de servicio con mi jefe y con mi equipo de trabajo para hacerlo. David, ya para finalizar, cuéntanos por qué es tan importante implementar el salario emocional dentro de las empresas y cuáles son los pasos para, digamos, lograr tenerlo dentro de la organización. Listo. Es importante porque hoy no solamente competimos con dinero, la gente se atrae con dinero, pero permanece en la compañía en la medida en que tenga un buen ambiente laboral, se sienta cómodo, se sienta feliz y quiera hacer las cosas bien dentro del trabajo. Y ahí estamos hablando principalmente de otros aspectos que no son única y exclusivamente los temas monetarios. Ahora, la metodología y los pasos para hacerlo es: conozca a sus empleados, sepa qué es lo que quieren, hable con ellos y escúchelos y conozca sus intereses, y en función de esa metodología establezca planes efectivos que no necesariamente son costosos, pero que pueden ayudar a retener el talento de su empresa. David, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos diste. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias, que enviaron sus preguntas. Recuerden que si quieren volver a ver este Facebook Live, lo pueden hacer ingresando a nuestra página web www.portafolio.com o en nuestro Facebook en el fanpage de portafolio.com. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.